Esta integral que tengo por aquí es una integral que encontré en una lista de integrales del Instituto Tecnológico de Massachusetts, más conocido como el MIT, por lo cual decidí traerla al canal porque me pareció bastante interesante y es la integral que voy a resolver en este video. Voy a comenzar primero que todo sacando factor común en el denominador de la integral. Tengo factor común x. Por lo cual voy a obtener 1 más 2x a la 2022 en el numerador. Y en el denominador, sacando ese factor común, me va a quedar x por 1 más x a la 2022. Saqué factor común x. Esto con el diferencial de x. Ahora voy a proceder a hacer un cambio de variable. Voy a llamar a z. Voy a decir que z es igual a x a la 2022. Y ahora voy a proceder a calcular la derivada de z. Esto sería bajar el 2022 por 1, que me da 2022, multiplicado por x a la 2021, con el diferencial de x. Esto es sencillo, ya sabemos cómo calcular ese tipo de derivadas. Ahora voy a despejar el diferencial de x para poder hacer el cambio de variable. Despejando mi diferencial de x me va a quedar de z dividido entre 2022 por x a la 2021 igual al diferencial de x. Aquí simplemente dividí entre 2022 por x a la 2021 ambos lados de la igualdad. Lo otro que voy a hacer acá es que ese x a la 2021 que está en el denominador lo voy a escribir multiplicando al numerador con exponente negativo por propiedad de los exponentes, así como lo tengo allí. Ahora bien, notemos que ya podemos cambiar mi x a la 2022 por z en el numerador y en el denominador de la integral. También podemos cambiar mi diferencial de x por dz sobre 2022 por x a la menos 2021 diferencial de z, pero aún nos quedaría una x, que es la que tenemos en el denominador multiplicando a lo que está dentro del paréntesis. Entonces aún no podemos hacer el cambio de variable totalmente. Para ello yo voy a despejar la x de acá, de donde dije que z es igual a x a la 2022. Para ello voy a sacar raíz con índice 2022 tanto a la z como a la x a la 2022. De tal manera que me va a quedar raíz con índice 2022 de z igual a raíz de x, porque acá pues el 2022 de la x se simplificaría con el índice 2022 que tendría mi raíz. Entonces voy a tener esto. Y por propiedades de los radicales, esta z la voy a escribir como z elevado a la 1 sobre 2022 igual a x. Muy bien, ahora sí voy a proceder a hacer el cambio de variable. Y me va a quedar la integral de 1 más 2 que multiplica a x a la 2022, pero x a la 2022 es z, por tanto me va a quedar 1 más 2z, dividido entre x, pero x es z elevado a la 1 sobre 2022, multiplicado por 1 más x a la 2022, que es z. Todo esto multiplicado por el diferencial de x, que es 1 sobre 2022, que multiplica a x a la menos 2021 diferencial de z. Ya hice mi cambio de variable. Observemos algo acá. Nos quedó una x en mi integral, en nuestra integral. Esa x la vamos a cambiar. Pues acá tenemos que x es igual a z a la 1 sobre 2022. Entonces esto lo podemos volver a reemplazar acá donde tenemos esa x con exponente negativo. Entonces me va a quedar la integral de 1 más 2z sobre lo que está en el denominador multiplicado por 1 sobre 2022. Y bueno, prácticamente simplemente el cambio que va a haber aquí es reemplazar la x por z a la 1 sobre 2022. Y esto quedaría elevado a la menos 2021. Y aquí pues voy a usar una propiedad de la potenciación, potencia de una potencia, en donde voy a multiplicar los exponentes. Voy a multiplicar entonces 1 sobre 2022 por menos 2021. De tal manera que me va a quedar z igual a la menos 2021
sobre 2022, así como tenemos allí. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy primero que todo a extraer ese 1 sobre 2022 de la integral, por ser una constante. Entonces voy a tener 1 sobre 2022 que multiplica a la integral de 1 más 2z sobre z a la 1 sobre 2022 más 1 sobre z que multiplica a z elevado a la menos 2021 sobre 2022 diferencial de z. Ahora voy a reescribir lo que tengo en el denominador. Simplemente voy a cambiar el orden. Ese 1 más z que está dentro del paréntesis, ese factor lo voy a escribir al principio y la z a la 1 sobre 2022 la voy a escribir al final. Bueno, me he quedado sin espacio, voy a escribir, voy a liberar espacio más bien. Aquí tengo mi integral. Bueno, ahora voy a escribir ese z que tiene exponente negativo en el denominador con exponente positivo por propiedades de la potenciación. Entonces me va a quedar esto que tengo por acá. Y notemos que aquí tenemos una multiplicación de potencias de igual base, que es z a la 1 sobre 2022 por z a la 2021 sobre 2022. Recordemos que cuando tenemos multiplicación de potencias de igual base, se deja la misma base y se suman los exponentes. Por lo tanto, me va a quedar z a la 1 sobre 2022 más 2021 dividido entre 2022. Y estas fracciones son homogéneas porque tienen igual denominador. Por lo tanto, simplemente se sumarían los numeradores, 2021 más 1 que me daría 2022. Así que me va a quedar simplemente z elevado a la 2022 sobre 2022. Pero esto es 1, así que simplemente me va a quedar z a la 1, que es z, así como lo tenemos allí. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a aplicar propiedad distributiva en el denominador. Voy a hacer entonces z por 1, que me va a quedar z, el numerador me va a quedar igual, más z por z, que me va a quedar z al cuadrado, multiplicado todo por el diferencial de z. Y ahora, muchachos, voy a realizar una segunda sustitución, un segundo cambio de variable. Voy a decir ahora que y es igual a lo que tengo en el denominador, z más z al cuadrado. Y voy a hallar la derivada de mi y. Así que diferencial de y va a ser igual a 1 más 2z con el diferencial de x. Aquí simplemente derivé. Ahora voy a proceder a hacer la sustitución. Esta es una sustitución más sencilla. Me va a quedar 1 sobre 2022 que multiplica a la integral de, tengo 1 más 2z diferencial de z, que es mi diferencial de y, dividido entre lo del denominador, que lo llamé y. Y esta es una integral directa. Voy a tener entonces 1 sobre 2022 que multiplica al logaritmo natural del valor absoluto de y más la constante de integración. Ahora solo tengo que volver a mi variable original. Y es z más z al cuadrado, así que me va a quedar 1 sobre 2022 logaritmo natural del valor absoluto de z al cuadrado más z, más la constante de integración. Pero recuerden que esta no es nuestra variable original, porque nosotros hicimos doble sustitución, doble cambio de variable. Entonces aún debo volver a mi variable original, porque z es x a la 2022. Entonces voy a tener 1 sobre 2022, ahí coloqué 2020, me equivoqué, logaritmo natural del valor absoluto de x a la 2022 elevado al cuadrado más x a la 2022 más c. Aquí puedo aplicar potencia de una potencia y me va a quedar x a la 4044 más x a la 2022 más la constante de integración. Y esta sería la respuesta a mi integral.